Hola cacaocultores y cacaocultoras, bienvenidos al segundo módulo del taller 4 titulado Ciclos biogeoquímicos y servicios ecosistémicos. En este video vamos a descubrir juntos todo lo que tiene que ver con ciclos biogeoquímicos, procesos que aunque no se ven a simple vista, siempre están funcionando y son esenciales para la vida en la Tierra. Vamos a verlo. Como hablamos anteriormente, el suelo es un componente fundamental de los ecosistemas naturales. Se define como una delgada capa compuesta por una mezcla de minerales, aire, agua y organismos que se ha formado lentamente a través de procesos naturales como la descomposición de materia orgánica y la disgregación de rocas superficiales influenciados por factores como los cambios de temperatura, el viento y el agua. El suelo cumple múltiples funciones esenciales para el funcionamiento del planeta, entre las que se destacan la retención y almacenamiento de carbono, la regulación del clima, la regulación de inundaciones, el suministro de materiales de construcción, la conservación del patrimonio cultural y la producción de alimentos, fibras y combustibles. Ya mencionamos que este componente se ha formado lentamente a través de procesos de descomposición de materia orgánica. Pero, ¿qué organismos intervienen en este proceso? Descubrámoslo. Pues bien, quienes contribuyen a la formación de un suelo sano son en primer lugar los hongos y bacterias, los cuales descomponen la materia orgánica, las micorrizas, las cuales son asociaciones simbióticas entre hongos y raíces que mejoran la absorción de agua y nutrientes, y están los insectos que facilitan la aireación y el movimiento del agua. Asimismo, al final del proceso de descomposición entran en función diferentes organismos transformadores del suelo. ¿Cuáles son? Tenemos en primer lugar al humus, es el producto final de la descomposición generado por microorganismos como bacterias, hongos, lombrices y otros descomponedores. Estos liberan nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio que son absorbidos por las plantas. Tenemos a los bioturbadores, los cuales son organismos como lombrices, insectos y pequeños vertebrados que remueven el suelo al excavar o desplazarse. Y tenemos los transformadores de nutrientes, los cuales participan en procesos bioquímicos que liberan y movilizan nutrientes desde la materia orgánica, cuyo componente clave es el humus. Ahora que ya conocemos las funciones del suelo y los organismos que intervienen en su formación, es momento de adentrarnos más allá y de conocer esos famosos ciclos biogeoquímicos que, aunque son procesos invisibles, mantienen la vida en equilibrio. Los ciclos biogeoquímicos pueden definirse como la conexión y movimientos que existen entre los elementos vivos y no vivos con el fin de que la energía fluya a través de los ecosistemas. Un ciclo biogeoquímico describe la trayectoria que un elemento realiza a lo largo del tiempo. Los más conocidos son el ciclo del fósforo, del potasio, del carbono y del nitrógeno. Empecemos con el ciclo del fósforo. El fósforo inorgánico se encuentra en el suelo en forma de minerales, mientras que el fósforo orgánico está asociado a compuestos presentes en residuos de plantas, animales y microorganismos. Como vemos en la imagen, la primera etapa de este ciclo sería la meteorización, en donde las rocas y los minerales ubicados en la corteza terrestre se descomponen debido a la acción del viento, la lluvia, la temperatura y otros agentes erosivos. En el caso de las rocas y los minerales que contienen fósforo, la meteorización provoca la liberación de fosfatos hacia el suelo. Luego inicia la absorción por las plantas a través de sus raíces. Las plantas incorporan el fósforo presente en el suelo, que se encuentra en forma de fosfato. Luego los animales incorporan este fosfato al consumir las plantas, y cuando estos mueren, otros organismos descomponen sus restos. Durante este proceso, el fósforo, que forma parte de las moléculas orgánicas, se libera al suelo y al agua en forma de fosfatos inorgánicos. Con el paso del tiempo, los fosfatos inorgánicos se sedimentan en el fondo de lagos, ríos y mares, donde se acumulan y se comprimen hasta formar rocas fosfatadas. Cuando una placa tectónica se hunde hacia el interior de la Tierra, ocurre la subducción, donde el fósforo presente en una placa hundida puede regresar hacia la superficie durante la actividad volcánica. Ahora miremos cómo actúa este ciclo en el sistema de cultivo de cacao. En el cacao se produce lo que se llama aporte orgánico. Los restos de hojas, mazorcas y otros residuos del cacao caen al suelo y al descomponerse liberan fósforo. Luego las raíces del cacao absorben el fósforo disponible, esencial para su desarrollo y producción. Por último, parte del fósforo puede ser arrastrado por el agua a capas más profundas del suelo, reduciendo su disponibilidad
disponibilidad para las plantas. Continuemos con el ciclo del potasio. El potasio presente en las rocas y arcillas se libera por meteorización y es absorbido por las plantas. Luego, en la etapa de absorción, los animales lo incorporan al alimentarse de plantas o de otros animales. Al morir o mediante excreciones, el potasio regresa al suelo donde puede ser utilizado. Además, la actividad humana altera este ciclo al extraer rocas ricas en potasios y aplicar fertilizantes. Ahora miremos cómo actúa este ciclo en el sistema de cultivo de cacao. El potasio en el cultivo de cacao se incorpora al suelo principalmente a través de fertilizantes. Luego es absorbido por las raíces del cacao para cumplir funciones claves en el crecimiento de la planta. Más adelante, este nutriente regresa al suelo cuando se descompone la biomasa como hojas, ramas o frutos caídos. Sin embargo, parte del potasio se pierde por lixiviación y escurrimiento, especialmente durante las lluvias intensas. Ahora seguimos con el proceso de circulación del carbono en el planeta Tierra. A pesar de ser un ciclo global, el carbono se combina de manera distinta con otros elementos químicos dependiendo de las regiones en que se encuentre. Es un ciclo muy importante debido a que el carbono forma parte de las moléculas esenciales que forman los seres vivos, como las proteínas, el ADN, el ARN, los carbohidratos y los lípidos. El ciclo del carbono está compuesto por varias etapas. En primer lugar está la etapa rápida o biológica, en donde se dan los procesos biológicos de los organismos vivos. Contiene los siguientes procesos: la fijación del carbono por las plantas y luego la liberación del carbono a la atmósfera, donde el CO2 es liberado a la atmósfera como resultado de la respiración celular en los organismos vivos. Luego tenemos la etapa lenta o geológica, la cual está constituida por procesos químicos y físicos y el intercambio de carbono en las distintas capas terrestres. Aquí el carbono sedimenta y forma fósiles y combustibles fósiles. El carbono presente en las rocas carbonatadas se libera cuando estas rocas se mueven y además se libera carbono como resultado de la erupción de los volcanes. Por último, se libera dióxido de carbono y metano en las actividades humanas. En muchos procesos industriales, en la minería y en la explotación de combustibles fósiles, se emiten grandes cantidades de carbono a la atmósfera como parte de la liberación de dióxido de carbono y metano. Ahora miremos cómo actúa este ciclo en el sistema de cultivo de cacao. Todo arranca cuando el árbol de cacao toma dióxido de carbono del aire a través de sus hojas. Luego, gracias al sol y al agua, realiza la fotosíntesis y convierte ese dióxido de carbono en azúcares que usa para crecer. Así, el carbono se queda almacenado en la planta, en las hojas, ramas, tronco y frutos. Parte de esa energía la usa el mismo árbol para vivir y en ese proceso se libera de nuevo algo de dióxido de carbono al ambiente. Cuando se cosechan las mazorcas, también se saca una parte del carbono almacenado que luego puede liberarse durante el procesamiento, como la fermentación. Pero no todo termina ahí. Muchas hojas secas, ramas y raíces muertas caen al suelo y eso también contiene carbono. El nitrógeno es clave para el crecimiento de las plantas, ya que forma parte de proteínas y otras moléculas esenciales. Este empieza con el nitrógeno atmosférico. Algunas bacterias lo convierten en amonio que las plantas sí pueden absorber. Además, cuando mueren plantas o animales, su descomposición también libera amonio al suelo. Luego, otras bacterias transforman ese amonio en nitratos, otra forma en que las plantas pueden asimilarlo. Las plantas absorben estos compuestos por sus raíces y los utiliza para formar hojas, tallos y frutos. Cuando parte del árbol muere o cae al suelo, el nitrógeno regresa al ciclo por descomposición. Ahora miremos cómo actúa este ciclo en el sistema de cultivo de cacao. En el cacao, este ciclo sucede de la misma manera y es continuo y fundamental para su crecimiento. Un manejo adecuado del suelo y de la fertilización puede mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno y reducir su pérdida, beneficiando tanto la producción como el medio ambiente. En resumen, los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales que permiten que los nutrientes circulen entre el suelo, las plantas, el aire y los microorganismos. En el cultivo de cacao, estos ciclos son esenciales para el crecimiento saludable de las plantas y para mantener el equilibrio del ecosistema. Si entendemos cómo funcionan y manejamos nuestros cultivos de forma responsable, no solo vamos a mejorar nuestra producción, sino que también cuidamos los suelos, protegemos la biodiversidad y podemos enfrentar el cambio climático. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta aventura como observadores de biodiversidad. Al terminar este video, los invito a entrar al site para explorar todo el contenido teórico que hemos preparado para ustedes. Espero sigan conectados porque en el próximo video profundizaremos mucho más acerca de la importancia de estos ciclos en el cultivo de cacao y cómo su buen manejo puede mejorar aún más nuestros sistemas productivos.